Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Lozano, soy el director general de Conversa y permíteme felicitarte por haber llegado a este punto. Si estás viendo este video es porque seguramente viste alguna de nuestros anuncios en Facebook o en alguna red social y bueno, pues tomaste el primer paso, que es empezar a aprender inglés. Muy bien, pues déjame darte la información y principalmente quiero platicarte que solamente el 2% de los mexicanos es completamente bilingüe. Fíjate las enormes oportunidades que hay para las personas que hablen inglés. Verdaderamente vas a tener muchas oportunidades como becas, vas a tener una mayor estabilidad económica, aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, porque siempre se va a necesitar tener un diferenciador. Si eres arquitecto, no es lo mismo que ser arquitecto bilingüe. Si eres ingeniero, ingeniero bilingüe, secretaria, secretaria bilingüe. Esa sería la meta de este año, que seas bilingüe, que hables inglés y español pues perfectamente. No quiere decir que el 2% de la población sean todos los mexicanos, porque en las ciudades, bueno, está más o menos en un 8%. Aún así, imagínate qué grandes oportunidades hay. Pues permíteme darte la información. Voy a compartirte aquí mi pantalla para que tú veas la información que te vamos a presentar y que espero que te sea muy interesante. Eh, Vamos a compartir aquí la información y lo primero que te quiero platicar es un poquito acerca de la salida laboral garantizada. Te comentaba que como tenemos tanta confianza en que muy pocas personas hablan bien inglés. ¿Qué quiere decir hablar bien inglés? Bueno, quiere decir que tienes una certificación TOEFL, que es inglés americano, o una certificación Cambridge, que es inglés británico. Si tú tienes ese nivel de inglés, se te van a abrir las puertas en universidades y en empresas. Vamos a hablar un poquito más. La salida laboral garantizada es la confianza de que cuando tú termines tu especialidad, nosotros mediante nuestros servicios, que hay otros videos que puedes consultar aquí abajo para que sepas que ya más a más detalle qué tipo de empresas tenemos alianzas como Manpower, como Generation, como American Chamber of Commerce. Y de verdad, te platico que hay enorme necesidad de personal bilingüe. ¿Y eso por qué es? Porque como tú sabes, nuestro país forma parte de el tratado TEMEC, que es Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Antes se llamaba NAFTA o North American Free Trade Agreement, quiere decir Tratado de Libre Comercio, entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces nosotros nos estamos integrando fuertemente a esta región con el libro, una de las regiones más importantes a nivel mundial. Sí, nuestra geografía nos ayuda, pero no nada más es estar cerca del país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, y otra de las potencias, de los países también más industrializados, que es Canadá. También hay que aprovecharlo, y eso implica poder comunicarse con nuestros socios comerciales. Bueno, vamos a platicar un poquito. Entonces te explicaba de la salida laboral garantizada. Estas son muchas de las alianzas con las que trabajamos, principalmente American Chamber of Commerce, Manpower, Generation, y bueno, hay otras opciones que te las vamos a ir explicando. Bueno, pues para empezar, nuestro programa de inglés cuenta con reconocimiento de validez oficial ante la SEP. Eso es bien importante porque papelito habla. No es que tú vayas a entrar a cualquier curso, que hay muchísimos y muy buenos, pero al final no vas a tener una certificación oficial. Si no la tienes, no vayas a perder tu tiempo porque, por ejemplo, nosotros no podemos contratar un maestro que no tenga un diploma con reconocimiento de validez oficial. A lo mejor lo contratamos como becario, como adjunto, pero no como maestro titular. ¿Qué quiere decir? Que va a poder dar una clase ante grupo. Algo bien importante, nuestros planes y programas de estudios están incorporados al marco común europeo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, permite ser muy breve. Nuestros sistemas, como tú sabes, en Europa existe también un bloque comercial formado entre los países como sería Francia, Alemania, Italia, España, bien toda la Unión Europea. Ellos manejan una sola moneda, que es el euro, manejan un solo pasaporte, tienen dos ciudadanías, es decir, soy español pero a la vez soy europeo. Puedo usar mi pasaporte español o puedo utilizar mi pasaporte de la Comunidad Europea. Y algo bien importante, tienen un idioma en común, porque es el idioma de los negocios y es el inglés. Paradójicamente, como tú sabes, la Gran Bretaña, la Gran Bretaña es
una combinación de varios países pequeños, que serían Irlanda, Inglaterra y País de Gales. Esos tres países forman la Gran Bretaña y acaban de salir de la Unión Europea. Se llamó Brexit, es interesante saberlo. Sin embargo, todavía hay muchos vínculos porque estuvieron muchos años siendo siendo parte de la Unión Europea. Y es interesante todo este proceso. Mira, nosotros damos inglés americano y damos inglés británico, aunque nos enfocamos un poco más, ligeramente, en el inglés británico por la gran organización que hay. Nuestro sistema de niveles está basado al marco común europeo de referencia de las lenguas. Esto quiere decir que nuestro plan de estudios empieza con A y serían los primeros tres libros, 1, 2, 3, el A2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sería el B1 y B2, 10, 11, 12. Ya a partir del C1 ya se considera nivel avanzado y ya son los últimos libros. Cuando tú llegas a este nivel, ¿aquí en qué te beneficia o por qué te lo platico? Mira, porque vas a poder aplicar, obviamente, pues el nivel A1 y el A2, pues es muy básico, no tendría caso certificar nada de eso. Pero ya a partir del nivel B2 o B1, pues ya podríamos aspirar a una certificación internacional de Cambridge, el famoso examen de certificación de Cambridge que te lo piden, te decía yo, en empresas, en universidades. Pero también al mismo tiempo puedes tramitar o puedes aplicar para el examen TOEFL, que eso también nosotros, en la mayoría de nuestros alumnos por lo menos obtienen 500 puntos en TOEFL, lo cual te podemos asegurar que es un puntaje muy bueno que te permite lograr cualquier oportunidad. Entonces, mira, aquí está nuestro plan de estudios. Inclusive si llegas al nivel C1, pudieras aspirar a ser profesor de inglés. ¿Sí? Ese sería el objetivo, que cuando tú termines, claro, a lo mejor dices no quiero dar clases de inglés, aunque uno nunca sabe, y además es muy bonito dar clases. Sin embargo, aquí no nos preocuparía tanto el que te ejerzas la docencia, sino que tengas el nivel de maestro de inglés. O sea, a ese nivel tienes que salir. Ve que es un nivel bastante avanzado. Entonces te explicaba las certificaciones. En primer lugar, la más importante para nosotros es que estamos incorporados a la SEP. Número 2, vamos a tener también certificaciones internacionales, como te decía, TOEFL, que es prestigiosa, TESOL, que es la Asociación de Maestros de Inglés, el DTS, que también curiosamente es el nivel alto que certificaría tus conocimientos de inglés, sí, pero ya con validez oficial. Es similar al anterior, pero el anterior nada más llega hasta el nivel intermedio avanzado y este ya es todavía más avanzado. El ELIT, y pues te explicaba Cambridge, que sería nuestra estrategia para que pudieras llegar a un muy excelente nivel. Bueno, me permito explicarte cuál es nuestro método. ¿Cuál es nuestro método? Ahora sí, ya después de que te expliqué el plan de estudios, ahora te voy a explicar el método para aprender inglés. ¿Cómo aprendes inglés en Conversa? Por eso se llama Conversa la escuela, porque te enseñamos a conversar, a hablar. Reproducimos el método natural de aprendizaje, como de niños aprendimos a hablar el español, y esto fue escuchando los nombres de los objetos. Nuestro papá o nuestra mamá nos decía, esto se llama silla, hijo, éramos unos bebés, ¿verdad? Obviamente nos decía ventana, silla. Nosotros nos equivocábamos porque nadie de bebé dice silla o mesa. El niño se equivoca, dice esa o pesa, y la mamá le corrige hasta que ya tiene una excelente pronunciación. Entonces, la primera habilidad es comprender asociando objetos. Número 2, hablar, repetir lo que está diciendo, pero asociando ideas. Número 3, ya en la escuela nos enseñaron a leer y escribir. Ese es el mismo proceso que llevamos en Conversa para que tú aprendas a hablar inglés. Es un método natural que tú ya tienes comprobado porque aprendiste a hablar el español, que por cierto, déjame decirte que es un idioma más complicado que el inglés. Para los norteamericanos es muy difícil aprender a hablar español correctamente, aunque se avientan y no les da pena, pero a veces cometen errores gramaticales que por supuesto no son tan graves porque les entendemos. Eh,
hay ejemplos de eso. Si el norteamericano dice yo tener hambre, pues no tiene que decir yo tengo hambre, le entendemos perfectamente. Es la maravilla de los idiomas, que para buen entendedor pocas palabras. Entonces, número uno, método natural, muy similar a como de niño aprendimos a hablar el español. Así te vamos a enseñar a hablar inglés en conversa. Las clases se dividen en clase A y clase B, que son principalmente comprender y hablar. No ves nada escrito, no practicas mucho de forma escrita. ¿Y eso por qué te lo digo? Porque en muchos sistemas tradicionales los alumnos desde el primer día de clases los ponen a escribir mucho, mucha gramática. ¿Y qué crees que pasa después de 3 o 4 meses que el alumno ha estado escribiendo y que ha estado estudiando la gramática? Pues lógicamente sabe escribir, sabe leer y sabe la gramática, pero dejan las habilidades más importantes, que es comprender y hablar. Por eso conversa, por eso nos llamamos conversa, empezamos por comprender y hablar. Vas a aprender a hablar muy rápido. En algunos alumnos, dependiendo, obviamente cada persona es diferente, en 3 meses ya están hablando inglés fluidamente. Claro, hay que y seguirlo corrigiendo, y no quiere decir que no te vamos a dar gramática, porque sí es muy importante, no hemos dicho que no, pero igual que como un niño, al niño no le dices, oye, perdón, no estás usando bien el pretérito, ¿sí? Te equivocaste, objeto directo, el condicional no está bien usado. Eso obviamente un niño no. Se lo vamos a hacer cuando ya tome sus clases de español, pues probablemente en quinto, sexto de primaria, ¿sí? Dependiendo. Entonces, ese es el método y ya después, ese niño, eh, vamos a irle dando, cuando él ya vaya estudiando a lo mejor alguna licenciatura, un inglés, o un español, perdón, un español muy específico. Lo mismo hacemos en Converse. Nosotros también tenemos inglés para propósitos especiales, o sea, cursos ya un poquito más especializados. Esto quiere decir que a lo mejor tú no necesitas el vocabulario de un médico, el vocabulario de un ingeniero en sistemas, porque es un vocabulario más especializado. Ahora, hay un core language. ¿Qué quiere decir core? Core quiere decir corazón y language, idioma. Es el corazón del idioma. Hay un grupo de palabras que son muy pocas, digo, en comparación, si tomas un diccionario, pues un Webster, por ejemplo, te vas a asustar porque son 10,000 o más. Y tú dices, oye, yo aprenderme 10,000 palabras, pues ¿cuándo? Pero realmente no usamos tantas palabras. Hay, por ejemplo, el verbo get del inglés, que es uno de los verbos que se usan más. Lo usamos como en 30, 40 formas diferentes. Entonces, con poco vocabulario que tú tengas, por supuesto que esto es para empezar, esto es un básico, con poco vocabulario vamos a pensar en de 1,000 a 3,000 palabras que tú te aprendas, que créeme que no son tantas. Si tú te pones a hacer cuentas, 1,000 palabras las aprendes 3 diarias, ¿no? En un año ya sabes mil palabras. Bien usadas, ya tienes el core language, que quiere decir la base, la estructura del idioma. Entonces va a ser muy rápido que tú aprendas a hablar el idioma inglés, pero el problema viene que el alumno le da pena, es tímido, no quieren hablar, aunque lo tienen ahí, porque te reitero, no son tantas palabras, les da pena hablar inglés. Y de nada va a servir si cuando hables con un norteamericano o cuando vayas en tu trabajo, tengas que tomar una llamada o tengas que hacer alguna negociación, pues te dé pena. Y entonces, pues, ¿de qué sirvió haber estudiado tanto inglés? Hoy tengo mi Cambridge, tengo TOEFL. Sí, pero me da pena hablar inglés. Por eso Conversa tiene un método extraordinario que se llama roleplays o real life situations, que quiere decir la forma que hacemos como un estilo de obras de teatro. Fíjate que siglos atrás los griegos, los filósofos, los educadores desde Aristóteles, Platón, descubrieron que la forma más fácil que el ser humano aprende es practicando. ¿Sí? Ellos se dieron cuenta que no era tanto teórico, sino era práctico. Ese es el mismo método que te vamos a implementar para que tú aprendas a hablar inglés en Conversa. ¿Cómo lo hacemos? Bien sencillo. Vamos a actuar, vamos a hacer una obra de teatro donde, por ejemplo, llegamos a una farmacia, tú estás enfermo en Estados Unidos o en Canadá, y tienes que explicarle tus síntomas, tienes que explicarle todas las circunstancias al doctor. Vas a llegar a una pharmacy o una drugstore, una farmacia de Estados Unidos,
famosos que hay muchas allá, el CBC, por ejemplo, que es muy común. Y igual que aquí en México, nada más que allá son diferentes, tienen un consultorio médico y entonces vamos a reproducir ese escenario. Entonces imagínate que te sale el inglés porque tienes que describirle los síntomas, ¿no? Llegas a un hotel, llegas a un restaurante, llegas a un taxi, llegas a una tienda, llegas a pasar migración, eh, llegas en muchas circunstancias, inclusive tenemos capítulos muy interesantes. Real Life Situations son obras de teatro muy divertidas porque además se presta. Y ahora con la pandemia las podemos hacer perfectamente con TikTok, usamos YouTube, usamos mucha tecnología para que los alumnos puedan implementarlas. Otra cosa muy importante de nuestro método es el reciclaje de clases. Esto te explicaba yo que imagínate que hoy tu maestro te da 5 palabras nuevas. Son muy fáciles de aprender. 5, vamos a pensar floor, chair, window, ceiling y algunos comandos de los más básicos del inglés como sit down, stand up, write your name, shut down the door, etcétera, ¿sí? Que son los más sencillos. Escribe tu nombre, abre la puerta, este, eh, silencio, etcétera, ¿sí? Que es lo más básico del inglés. Y ¿qué pasa al día siguiente? A menos que seas de los estudiosos, ya se te olvidó. Llegas y, a ver, tu maestro te dice, write down your names on the sheet of paper. Escriban su nombre en una hoja de papel, pero tú no, ¿qué? Eso es muy común. ¿Qué hacemos en Conversa para que eso no pase? Reciclar. Como tú sabes, reciclar quiere decir reutilizar. Entonces, el conocimiento que le dimos al alumno lo volvemos a recordar. Nuestros maestros saben que siempre va a haber un warm-up, que quiere decir calentamiento, después sigue un reciclaje de la información que le diste en la clase anterior. Se lo vuelves a repetir y la clase 3 le das un repaso de lo que viste en la clase 1 más lo de la clase 2, o sea, el vocabulario, las estructuras. La clase 4, pues bueno, para no hacerte muy largo, es un repaso de la 1 más la 2 más la 3 más información nueva de la 4. La clase 5 es repaso de la 1, de la 2, de la 3, de la 4 más información nueva. Y así nos vamos a ir. Imagínate nuestro primer ciclo, que son 5 semanas. Normalmente son los módulos son de 5 semanas. Es decir, un libro lo acabas en 5 semanas. Entonces, ¿cuántas veces repetiste el vocabulario de la clase 1? Pues 30 veces, porque tu maestro te estaba hasta recordando. Imagínate, es cuando los alumnos dicen, ay caray, ya estoy hablando inglés y ni siquiera me di cuenta. Es por el reciclaje de clase. No aprendemos por la información nueva, aprendemos por la repetición. Así como los niños. Los niños no aprenden así de inmediato, pero de repente empiezan a hablar. Solitos se sueltan. ¿Y cómo lo lograron? Pues con este sistema que sus papás les tuvieron siempre repitiendo las cosas. Nuestros maestros son líderes en la materia, te explicaba yo, me paso al siguiente para irnos un poquito más rápido. Las certificaciones, como te comentaba, tenemos la certificación CEP, la certificación, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas ver un poquito mejor ahí en tu celular, sobre todo si es un celular. TOEFL, TESOL, DTS y pues la más importante que te comentaba es Cambridge, ¿sí? Bueno, para nosotros, aunque no tenemos nada en contra de TOEFL, que también somos centro de aplicación. Y bueno, todo el material didáctico es material que nosotros mismos hacemos, es decir, no es un material que compramos y que los maestros no lo saben utilizar, es un material de nosotros mismos, hecho por nosotros mismos. Los libros son muy accesibles porque nosotros mismos los producimos y los maestros están especialmente capacitados en este material. Rápidamente te comento que tenemos el Compu Inglés, que si tú también tomas computación con nosotros, las clases de computación van a llevar mucho vocabulario técnico. Es que tú tomes la clase de computación con mucha información en inglés para que te sea más fácil y sigas practicando el inglés. Esto ha funcionado muchísimo porque principalmente los lenguajes de programación hacen que los alumnos aprendan rapidísimo porque los comandos de programación
son muy fáciles de escribir en inglés. Por ejemplo, si yo le escribo en programación, le pongo go to print, no se entiende muy bien, pero si lo traducimos, si lo entendemos y le estoy poniendo ve a imprimir, está facilísimo las instrucciones que le estoy dando a la computadora. Bueno, por último, quiero platicarte, si me das la oportunidad, ya para cerrar este video, quiero platicarte cómo te damos las clases en línea. Principalmente te quiero comentar que estamos manejando un modelo híbrido donde, si el semáforo lo va permitiendo, el alumno puede asistir con todas las medidas de precaución y seguridad, si así lo desea. Si no, obviamente no es necesario, porque primero está la salud, pero con todas las medidas de precaución, los jóvenes pueden asistir poniéndose de acuerdo con el maestro, porque a veces es necesario intercambiar algunos archivos, algunas impresiones, el libro. Entonces manejamos ese modelo híbrido, pero tenemos una plataforma propia. ¿Qué quiere decir una plataforma propia? Que no es una plataforma que, como otras escuelas, que la compraron o la rentan o la están usando de alguna forma, sino que nosotros la programamos. Te explicaba que no es tan difícil programar. Tenemos gente experta en programación. ¿Y esto en qué te beneficia? Te beneficia en que la plataforma está totalmente adaptada al método de nosotros, a nuestros alumnos, a la escuela. No es como otras plataformas que pues es un relajo porque se complica. Eso no quiere decir que pretendamos que nuestra plataforma sea la única. Manejamos un modelo de multiplataformas. Quiere decir multiplataforma, que son varias plataformas y todas las conectamos. Imagínate tú que hubiera un multicontactos. Entonces, ese multicontactos tú le enchufas, pues a lo mejor tu televisión, tu videocasetera, a lo mejor si hasta estás conectado a un ventilador. Así lo manejamos nosotros, pero tenemos toda la información académicamente. Eso te beneficia mucho porque lo que hagas en otras plataformas, vamos a suponer que haces un video en TikTok o un video en YouTube, y entonces el maestro va a poder ver ese video. Imagínate que no fuera así, que no tuviéramos plataforma, pues va a ser un relajo porque le vas a decir al maestro, ya le mandé la tarea, se la mandé por WhatsApp, ay, pues ni me llegó el WhatsApp, y ya la calificación, como les ha pasado a muchas escuelas. Entonces eso no te va a pasar con nosotros porque hay una perfecta organización de nuestra multiplataforma, que además ahí puedes consultar pagos, puedes ver tus reglamentos, puedes ver todo tus calificaciones, todo. Este es más o menos el modelo de la multiplataforma. Todas las herramientas están integradas y si lo puedes ver aquí, te reconoce, ve tu foto, ve toda tu matrícula. Y aquí ya están todas tus lecciones que tú vas a ir llevando. No quiere decir, como te reitero, que sean las únicas, porque sería la realidad sería soberbio decir que somos la única plataforma, como muchas escuelas, nada más la mía y ya. No, hay que abrirnos al mundo, hay muchísima información y podemos tomar lo mejor de todos, ¿sí? Pero sí tiene que haber un orden y tiene que llegar a un solo lugar, como te explicaba. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo el tema y podemos ver la actividad, lo que tú vas a hacer. A veces a las personas no les gusta la educación en línea porque pues es un relajo, ¿no? En cambio, cuando las cosas se hacen bien, la gente le gusta mucho. La mayoría de los alumnos, cuando ya han empezado a familiarizarse con este método, les encanta. Dicen, oye, pues es que está muy bien. Inclusive a veces prefieren ya el modelo completamente en línea. Aquí te explicaba que nuestro método permite que aún sin asistir presencialmente, como tú sabes, por situaciones de la pandemia, el alumno es el protagonista de clase. Es decir, no te va a pasar como en otras escuelas o como en otras plataformas, que hay unas muy famosas, donde nada más entras a la plataforma y te ponen a ver videos y solito. No, aquí tú eres el centro de atención, es decir, lo que te explicaba. Las clases tenemos asincrónicas y sincrónicas. Permíteme explicarte rápidamente. Sincrónico quiere decir que el maestro está contigo, te está corrigiendo, te está evaluando. Esas son las mejores. También hay asincrónicas. Quiere decir que el maestro te va a dejar una tarea que no va a estar contigo, te la va a revisar después. Entonces ambas sincrónicas y asincrónicas las manejamos. Entonces
Pues aquí lo que te explicaba, el alumno, por supuesto lo vas a hacer tú en tu casa, no, o si te pones de acuerdo con tus amigos, eh, puedes hacer situaciones de la vida real. Aquí, por ejemplo, el alumno está llegando como, con un chef o están en una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísima información que podemos manejar. Esto lo puedes hacer en tiempo real, lo puedes hacer con tu celular, lo puedes hacer con tu computadora y tu maestro te va a ir corrigiendo. O sea, está bastante sencillo. Bueno, nuestros maestros, ¿qué es lo más importante? ¿Qué mayor importancia que un maestro para la educación? Nuestro director académico, licenciado Marco Carballido, se ha preocupado mucho porque los maestros primero pongan el ejemplo y estén certificados en Cambridge. Entonces, nos da mucho gusto informarte que esta es una realidad y pues son evaluados, capacitados y supervisados constantemente, ¿no? Eso es. ¿Por qué tenemos esa garantía? Porque contamos con un equipo de control de calidad que está entrando a tus clases, las está monitoreando, está vigilando que se siga el método, porque pues obviamente es complicado, no, para todas las escuelas ha sido difícil, pero pues con un control adecuado podemos garantizarte que vas a aprender inglés. Bueno, pues espero que te haya servido esta información. De mi parte te reitero mi nombre. Yo soy el profesor Víctor Lozano, soy el responsable de que tú aprendas inglés y I look forward that you will be studying with us and you will be graduating next year. Thanks a lot. Muchas gracias, te agradezco esta información.